Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo es contundente. Dice que, pero por cuanto eres tibio. El Señor conjuga el verbo ser aquí, el verbo predilecto del cielo. Eres afirmativo. No hay duda aquí en esto. Y dice, ¿por qué nos pone en afirmación? No somos ni frío ni caliente. Ya miramos en la exposición de ayer esa condición, que es ser caliente y que es ser frío. Son dos polos opuestos. Pero la condición de hoy de tibio es una combinación, es un estado templado, es un estado térmico, en la que tiene la combinación de frío y caliente. Entre frío y caliente se produce la tibieza. Es tolerable porque se puede tomar y no quema. Y se puede mirar también en el aspecto que no es totalmente frío, pero tampoco es totalmente caliente. Es tolerable. Y quiero decir que en esa condición el Señor nos tolera, pero le produce náusea. La contracción, como explicamos ayer, no lo vamos a volver a repetir, produce ese efecto, esa contracción estomacal, y el Señor nos vomita. El vómito es algo que usted no programa. El vómito no es algo que usted desea, es algo improvisto, porque el cuerpo no lo tolera, cayó mal, y se produce ese estado de vómito. Pero unas características vamos a mirar antes de desarrollar textos bíblicos. Vamos a mirar unas características principales de un estado de una persona tibia. Hay tres características fundamentales. Uno, falta de compromiso. Falta de compromiso. Dos, neutralidad o duda. Hay cierto momento en que somos así. Y tres, visión variable. Pensamos sí y al mismo tiempo pensamos no. Hoy sí, mañana no. Somos intermitentes como las luces de la Navidad. Titiriteamos o titilamos, no sé cómo entiendan mejor. Así que es interesante mirar estos tres aspectos y hacer un examen retrospectivo. Repito, esto yo lo he tomado porque yo soy el primero que necesito este estado de reconocerlo, reconocer ese estado en mi vida, porque frente a circunstancias, bueno, yo tengo un grupo pequeño, nos reunimos los miércoles, ya que la iglesia en la cual pertenecemos aquí en el santuario, debido a que está en una zona rural y precisamente en el lugar donde trabajamos aquí como misioneros, en el pueblo no hay iglesia. Entonces tengo un grupo pequeño y ayer fueron pocos,
y dijo una de las miembros del grupo, dijo, hermano, ni siquiera un terremoto nos mueve a congregar. Estados, condiciones. Interesante. Así que yo reconozco que tenemos estas condiciones y a veces tenemos falta de compromiso. Somos neutrales o dudamos o tenemos visión variable. Pero es curioso que también podamos determinar en estos momentos algunos aspectos importantes que tenemos que declarar. Quiero decirle de manera especial que un estado térmico tenemos y he buscado esa definición y me pareció impresionante. Dice que es una condición en la que se encuentra un cuerpo o un sistema con respecto a su nivel de calor o temperatura en un momento dado. Yo creo que eso aplica a cada uno de nosotros y en la condición como iglesia, como ese sistema adventista. Se define o se describe de manera muy particular que es cotidiano eso ya. Interesante esta definición. Y esto no tiene nada que ver con religión. Sin embargo, con respecto o expresiones como frío, tibio o caliente. ¿Cómo les parece eso? Esto es una determinación que el mundo da. Dice que esa es una define esa formación casual y que es cotidiana. También es en la parte de la física, se define formalmente mediante el conjunto de valores de su variable estado. Así que creo que esto es muy importante que tengamos en cuenta porque así podemos entender la declaración del verdadero, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente. Así tenemos esa variedad, pero que queremos determinar esa falta de compromiso es evitar tomar parte en conflictos o decisiones duras. Así a veces somos, y nosotros todos que somos líderes de una u otra manera, y sin duda alguna hemos pertenecido a juntas de iglesia, a veces nos volvemos neutros, no votamos, no estamos de acuerdo o no le parece, no tenemos una definición y somos así. Una parte neutral o dudamos de elegir o de votar o estar de acuerdo. Esas son condiciones impactantes. De visión variable puede verse comúnmente en una postura prudente o de diálogo no definidos. Así que esto creo que nos da más claridad de todos estos aspectos que deberíamos tener en cuenta. Quiero dar otra información también. Esto se puede dar en lo personal, en la parte emocional, también en la parte política se puede dar y en la parte que queremos ondear, puedo darles determinaciones, aquí tengo, pero por el tiempo no, pero en la parte religiosa
o espiritual. Se denota en la parte espiritual o religiosa una práctica de la fe sin fervor. Equidad por la rutina sin valores. No hay valores definidos, claros. Interesante. Bueno, eso ahí una información, pero vayamos a cómo define la Biblia este estado en particular. Así que vamos a leer en la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es un texto bastante duro y muy diciente en estos momentos para reconocer cuál es el estado que realmente abarca la tibieza. Es interesante, una profecía que aplica y nos llama hipócritas. Esa palabra es muy duro, muy fuerte, como está escrito, y hay dos puntos. Este pueblo, este sistema, esta iglesia me honran de labio, pero su corazón, su mente está lejos de mí. Son palabras bastante difíciles para digerirlas, pero las comprendemos, las asimilamos. Tenemos que ser realistas. En el libro de Juan, por eso Jesús dijo a ese pueblo que lo honraba, lo esperaba. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía todas las expectativas, toda la información, la vida pormenores de Cristo Jesús a través del libro de Isaías. En ese periodo de los 2300 tardes y mañanas, dentro de las 62 semanas, que son 434 años, en las cuales Dios mandó al profeta Isaías para que supieran todos los pormenores de la vida de Jesús. Se desconoció. En esa condición el pueblo tenía todo. La Biblia dice que venía Jesús, que una virgen iba a concebir, que iba a hablar en la plaza, que iba a hacer milagros, que iba a morir, que iba a resucitar. Todo estaba predicho en el libro de Isaías. Y los suyos vinieron y no lo recibieron. Qué tristeza. Nos parece que esa condición se parece en la actualidad. Cuando Cristo venga, que nos diga a cada uno de nosotros como miembro de este ministerio. Es interesante que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Puede ser nuestra condición. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo Amén. que hasta ahí. No, sí, así es. Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Impresionante declaración. Esto hace parte de los tibios. Se cree justo, que diezma, que da, que ofrenda. Impresionante. Y aquel hombre, esa era la condición farisaica. Ser fariseo, mi apreciado, no era malo. Malo era el farisaísmo. Así es interesante que el publicano, lo que dijo fue: sé propicio a mi pecador. Y que creían que era el tibio, el que estaba destituido, fue justificado. Condición espiritual de los tibios. Aquí está describiendo y podemos mirar cuál es nuestra condición, cuál es nuestra falta de fe, nuestra duda. O a veces somos prepotentes en creernos que lo sabemos todo, que no tenemos necesidad. Mateo 23, y en esta parte sí es impresionante, porque aquí el típico fariseísmo lo vamos a mirar. Mateo 23, versículo 1 al 3 primeramente. Dice el texto bíblico: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué impresionante esta declaración, y esto es para cuestionarnos cada uno de nosotros, y en particular este servidor. Decir y no hacer. Típico, característico, estado, condición de los fariseos. Somos nosotros fariseos, para pensar. Leamos el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es interesante, ¿no? No sé, son palabras bastante fuertes si las aplicamos a nuestra vida, a la condición de tibieza que tenemos. Es como para pensar, meditar, y podemos seguir leyendo todos ese capítulo de ahí hasta donde termina, pero vamos a resaltar a algunos y pensar en lo que vamos a leer. 26, hermano Smith. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Tremendo. Somos expertos en señalar, en ver a los demás, y nosotros tenemos esa viga encima. Si hay algo tan minúsculo que puede caer en un ojo, y qué efecto causa, qué molestia. Pero una viga, puede imaginarse una viga. Versículo 28. Así también vosotros por fuera la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremenda condición, tremendo estado. Qué tibieza, qué combinación entre frío y caliente. Versículo 34. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas
y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Interesante, porque el Señor lo estaba enfrentando y le estaba profetizando, y él, como profeta de entre todos los profetas, a unos vas a crucificar. Impresionante. Y muchos de nosotros podremos llegar a ser los que vendemos o entregaremos a nuestro hermano. Impresionante, por ser tibios y no llegar a reconocer esa condición, y finalmente vamos a vender, vamos a hacer los que entregamos a nuestros propios hermanos. 37 al 39, hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, esas son palabras que el Señor nos está diciendo de forma personal. El Señor va a venir. Y estas catástrofes que estamos viviendo en nuestro propio país, ya no es el país vecino, ahora somos nosotros mismos. Y nosotros decimos, no, es que Venezuela es un país en la que hay mucha santería, hay mucho brujería. Y nosotros, como país, hoy nos tocó a nosotros cómo está nuestra condición. Pero, hermano, vamos a abreviar porque la Odisea tiene esperanza. El cielo ama a la iglesia, la Odisea, no por su estado, es porque en su estado él da una recomendación. Y ustedes conocen bien, nos vamos a mirar la recomendación. Es importante la recomendación, el mercader lo que nos ofrece, comprar sin dinero, interesante. Pero quiero hacer alusión a personajes que estuvieron tibios y lograron estar calientes, perdieron ese estado. Se puede, mis apreciados, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para la iglesia en nuestro estado. Y uno muy reconocido, Pablo. En Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo da esta declaración haciendo un reconocimiento de que él estaba en esa condición y sin embargo Dios se había revelado. Dios se puede revelar en nuestra vida a pesar de nuestra condición si aceptamos esa condición. Dios puede justificarnos finalmente y sacarnos de ese estado, ¿verdad? Y tenemos también a Nicodemo, Juan 3, 1 al 10, es impactante. Hay dos cosas importantes allí, hay que nacer de nuevo. Nicodemo era religioso, era un líder, era un maestro de la ley y tuvo que nacer de nuevo. Quizás en esta mañana también nosotros estamos en una condición que sabemos, conocemos, somos líderes, pero tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino.
y nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Dos condiciones fundamentales para nosotros como tibios. Yo, adventista de 40 años en la iglesia, que tengo que nacer de nuevo, para pensar, meditar y reflexionar. Tenemos el caso de los dos hijos de aquel que pidió la herencia, la parábola de los dos hijos, el que estaba perdido, el que había derrochado todo, el que sabía y todo finalmente llegó a estar caliente. Reconoció ir a su padre y estar bien ahí al lado de su padre. Apocalipsis entonces nos dice allí la condición que tenemos, pero el verdadero, el testigo, compra de mí oro refinado en fuego. Así que es impactante reconocer en estos momentos cuál es nuestro estado. Tenemos esperanza a pesar de tener ese estado, esas dudas, esas tibiezas, esa falta de compromiso, esa neutralidad, esa duda, esa visión variable que tenemos. Que el Señor nos ayude, mis apreciados, en este día a mirar con detenimiento cuál es mi condición personal y no fijarnos tanto cómo está aquel o aquella, sino cómo estoy yo. Quizá hemos hablado en esta mañana para alguien que realmente necesita eso y ese soy yo.